Y en poquitos días más, el próximo 1 de enero, está fijada una nueva alza del sueldo mínimo. El incremento va a depender de la variación acumulada por el índice de precios al consumidor, pero expertos estiman que podría estar cercanos a los 11.000 a 12.000 pesos a partir de 2025. Queremos tomar contacto en estos momentos con Marcela Vera. Ella es economista de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Tarde en Vivo. Hola, ¿cómo están? Un gusto en acompañarlos hoy. Totalmente. Marcela, bueno, no sé si ustedes han podido hacer también el cálculo, porque claro, esto tiene que ver según la variación del año del IPC, pero más o menos podría estar entre los 11.000 a 12.000 pesos. ¿Ustedes hicieron un cálculo similar de lo que podría subir el sueldo mínimo? Sí, así es. Va a depender del indicador que podamos conocer los primeros días de enero, que nos permite entonces poder saber cuál fue el IPC de los últimos 6 meses. Totalmente. Bueno, esto es parte, ¿no?, de las nuevas leyes que se han habilitado aquí en nuestro mismo país para poder hacer incrementos automáticos, ¿cierto?, en el sueldo mínimo que comienza a partir del primer día del año siguiente. Ahora, que suba este monto, ¿a ustedes les parece bien? ¿Va acorde también a cómo ha ido moviéndose la inflación en Chile? Mira, es muy importante comprender que el salario mínimo no alcanza todavía los requerimientos suficientes para una familia de 4 personas, de manera de poder estar por sobre la línea de la pobreza. Claro. Es decir, actualmente el salario, que es de 500.000 pesos, solo alcanza a cubrir el 67% de los requerimientos básicos de una familia de 4 personas, una familia promedio en Chile. Claro. Y por tanto, esta discusión tiene que ser abordada desde una perspectiva del desarrollo social, es decir, de poner a disposición de la población aquellos elementos básicos para poder sobrevivir, pero también para poder tener ciertas condiciones de vida digna, ¿verdad? Claro. Y por eso este salario progresivamente ha ido incrementando su valor, de manera de también generar una señal al resto del mercado y de esta forma que se traduzca en un alza en los salarios a nivel general. Claro, o sea, tú dices, para ponerle dato a tus palabras, que una familia hoy día de 4 personas mínimo debiese ganar 750.000 pesos. Mira, debiese estar en el orden de los 605.000 pesos para estar por sobre la línea de la pobreza. No, claro, o sea, pero para cubrir el 100% de la necesidad. Justamente para salir de ese indicador, que además es súper básico, debería necesariamente estar más o menos en relación a 750.000 pesos. Ese es el salario que en definitiva uno puede observar más bien en el último quintil de la población. O sea, estamos hablando de que la gran mayoría de la gente hoy día, en términos medianos, está ganando alrededor de 550.000 pesos hasta 600.000, dependiendo de si eres hombre, por ejemplo. Claro. Las mujeres en general se sitúan más bien en la cota inferior, alrededor de los 500.000 pesos, y por tanto este salario es un salario que además afecta mucho a quienes son los jefes de hogar, que están en torno a una edad de entre 30 a 60 años. ¿Te fijas? O sea, si tú quieres sostener la sociedad, sí, necesariamente tienes que corregir este salario. Ahora, Marcela, a todos nos gustaría que finalmente el sueldo mínimo siguiera subiendo, de que la brecha finalmente de desigualdad económica que hay en nuestro país siguiera estrechándose, ¿no?, que hubiese mayor equidad finalmente en los mismos salarios, pero ¿cómo poder hacerlo para que también no afecte la inflación de los mismos productos y que también las empresas, las pymes puedan seguir pagándole a sus propios trabajadores? Mira, esto es súper importante entenderlo desde una perspectiva muy práctica, ¿ya? O sea, uno siempre que hace un análisis económico tiene que referirse a la realidad que tenemos en Chile. Claro. Y en Chile el 50% del empleo es provisto por las grandes empresas, que en general no tienen problemas de rentabilidad ni tampoco de utilidades y por tanto siempre tienen un margen para subir el salario a quienes menos ganan al interior de su empresa. Dicho esto, es importante también generar los mecanismos para poder ayudar a las pymes y que de esta forma aquellas pymes que tienen trabajadores que están ganando en torno al salario mínimo
también puedan generar entonces sostenibilidad. Se produjo un subsidio a las pymes cuando se produce la negociación progresiva del salario mínimo y por tanto las pymes todavía estarían recibiendo un subsidio hasta abril del 2025. Es decir, todavía ha habido un soporte para aquellas pymes que igualmente otorgan entonces este beneficio a sus trabajadores. Estamos hablando de 180.000 pymes, una cifra bastante baja en relación a la cantidad de pymes que también tenemos en el país. Es decir, es una política pública que es sostenible en la medida que el Estado también busque mecanismos para poder subsidiar a las pymes y por otro lado también que las grandes empresas puedan generar una adecuada redistribución de sus ingresos a través de este mecanismo que es muy importante también para que la gente pueda generar un consumo en bienes básicos, porque hay que decirlo, quienes menos ganan en general gastan su dinero en alimentación, en servicios básicos de la vivienda y por tanto ahí no hay un sobreconsumo, más bien hay una economía de sobrevivencia. Ahora, ¿cómo se puede hacer también con la inflación? Porque sabemos cuando hay más dinero circulante, cuando hay mayor liquidez, generalmente el mercado tiende a pensar de que hay mayor posibilidad de comprar, ¿cierto? Y eso va encareciendo finalmente el costo de la vida. ¿Cómo también poder hacer un incremento quizás más sustancial en el sueldo mínimo sin afectar el tema de la inflación? Porque recordarás tú lo que pasó, por ejemplo, con los retiros de los fondos de pensiones, ¿no? Que eso igual resintió el mercado. Claro, es súper importante la pregunta que tú haces, sobre todo para aclararle a la población. Hay contextos en los cuales cuando tú subes el salario, lo que tú estás haciendo es generar un impulso a la demanda y no así, en realidad, un proceso de generación de inflación. Todo lo contrario, lo que estás haciendo es generar una reactivación y, por tanto, producir más crecimiento económico. Hoy día no tenemos un escenario en donde tú puedas observar que hay una contracción de la oferta, o sea, que hay escasez de determinados productos que atenta contra este tipo de medidas en ningún caso, todo lo contrario, esto va a generar un impulso sobre la economía para que la economía crezca más y que de esa manera además las empresas reciban mayores rentas. Por tanto, en este momento es una política súper beneficiosa para el conjunto de actores. Ahora, Marcela, el año 2025 es un año de elecciones presidenciales aquí en Chile. Probablemente van a haber muchas políticas de los candidatos dirigidas a este mismo tema del sueldo mínimo. ¿Qué esperarías tú que se comprometiera el próximo mandatario o mandataria de nuestra nación en torno a este tema? Mira, es súper importante dar esta discusión en términos de redistribución, porque nuestro país es un país de rentas medianas, pero que al mismo tiempo, si uno lo analiza en términos agregados, pero lamentablemente hay una alta concentración del ingreso que genera nuestro país. Por tanto, es un dinero que ni siquiera se concentra en el 1%, sino que en el 0,01%, es decir, en 1.315 contribuyentes, que entonces acaparan gran parte de los ingresos que se generan en el país. Entonces, si no queremos generar, por ejemplo, medidas que vayan en relación a una reforma tributaria, una adecuada forma de generar distribución es vía salarios, de manera de fomentar que la gente participe en el mercado del trabajo, se incorpore, ¿cierto?, como trabajador y por tanto eso genera un círculo virtuoso en donde las personas entonces se sienten parte del proceso económico. Si no, lo que tenemos en realidad es una amplia desigualdad, una precarización, un empobrecimiento que no solo está en relación a estos indicadores, sino que a los soportes que genera actualmente el Estado en nuestro país y por tanto ese tipo de camino conlleva a la delincuencia, conlleva a la segregación, al distanciamiento social y eso es algo súper negativo. Por tanto, esta política es positiva en términos económicos, pero también lo es en términos sociales y políticos. Por eso yo espero que los próximos candidatos presidenciales den la discusión adecuada en torno a generar mejores estándares, de manera que una familia que tiene 4 personas no esté por debajo de la línea de la pobreza, sino que esté por encima de la línea de la pobreza, de manera de dar garantías para que tengan los recursos necesarios para poder abastecerse. Ahora, ¿usted cree que se puede dar finalmente esa discusión? Porque el ministro Marcel encontró muchas trabas, ¿cierto?, para la reforma tributaria que proponía el gobierno. Finalmente eso no pasó, que era una de las grandes promesas del presidente Gabriel Boric. Y hemos visto durante estos últimos días también la polémica que se ha generado en algunos sectores por la medida que utilizó el alcalde de Puente Alto, ¿no?, de incrementarle el valor al sueldo de los trabajadores de la municipalidad, que incluso estaba por debajo del sueldo mínimo. ¿Hay voluntad política para poder generar estos cambios? Es que lo que pasa es que la voluntad política tiene que pasar por medidas preventivas.
O sea, hoy día las autoridades tienen que saber elegir caminos correctos para que la población pueda tener acceso a los recursos que necesita. Y qué mejor que mediante el trabajo, con un salario digno, que le permita entonces estar en unas condiciones que entonces garanticen una serie de derechos que además la misma persona hoy día se está proveyendo. Es decir, es muy importante salir de esta estructura en donde la persona tiene que, lamentablemente, trabajar en un lugar y en otro lugar y en otro lugar para hacer un salario básico que le permita pagar sus cuentas necesarias. Es importante que hoy día entonces se suban los estándares de manera de también poder mejorar la calidad de los trabajos que hoy día en Chile se entregan. Si nosotros mejoramos esos estándares, entonces va a haber una mejor relación entre trabajadores y empresas y por tanto eso beneficia sin lugar a dudas la productividad al interior de las empresas. Hoy día la productividad está fundamentalmente impulsada por el mundo del trabajo, no así por el mundo del capital. Nosotros no tenemos procesos importantes de innovación o de industrialización en los distintos sectores productivos. Son los trabajadores que en general trabajan más, se esfuerzan más para mejorar entonces sus estándares de productividad. Por eso este salario es muy importante concebirlo como aquellos mínimos básicos que, sea del color político que sea, son necesarios entonces de proveer para que la sociedad pueda mantenerse en ciertos estándares, ¿verdad? Claro. De paz y de convivencia saludable. Totalmente. Marcela Vera, economista de la USACH, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Tarde en Vivo. Que estés muy bien. Para mí fue un gusto también. Que estés muy bien. Chao, chao.